Estamos en nuestro día 21, libro 2 de la Biblia, el libro de Éxodo. Comenzaremos con el capítulo 4 de Éxodo. El pueblo de Dios estaba cautivo, estaba esclavizado, estaba oprimido. Los egipcios los hicieron servir con dureza y amargaron su vida con esta dura servidumbre. Los ponían a hacer barro, ladrillo y todas las labores del campo y todos los servicios que requerían, al cual los obligaban con rigor. Además, también maltrataban a sus hijos. Ellos necesitaban literalmente ser liberados, al igual que nosotros hoy necesitamos ser salvados de la esclavitud del pecado. El pueblo de Dios tenía una promesa. Génesis 50:24 dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente los va a visitar y los va a hacer subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Nosotros también tenemos esa misma promesa de liberación. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les va a hacer saber las cosas que van a venir. Entonces tenemos que entender la verdadera libertad. La verdadera libertad no es la libertad terrenal, sino la liberación que produce Cristo en nosotros. Es el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo y de su palabra, lo que nos hace verdaderamente libres y lo que nos conduce a la eternidad en Cristo. En ese sentido, podemos ver que la liberación de Israel, su salida de Egipto, es una figura, una parábola de la verdadera liberación, la libertad que viene por conocer la palabra de Dios y obedecerla. Veamos a Moisés como figura de Cristo, así como Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Moisés es el instrumento en las manos de Dios para dar libertad a su pueblo. Cada uno de los personajes va a ser un espejo para nosotros, estemos atentos, porque nos va a reflejar nuestra propia condición y lo que hay en nuestro corazón. Estemos expectantes, porque Moisés, Aarón, el pueblo, los magos, el faraón de Egipto, son figuras y símbolos de nuestra propia realidad. Consideremos todas estas figuras y parábolas. Cada milagro, cada portento es también un milagro y un portento que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario para liberarnos de nuestra ignorancia, de nuestra muerte y de la esclavitud del pecado. Observemos que Moisés dice, envía por quien debes enviar. Tres razones. Ellos no me creerán, razón uno. Ellos dirán, no te ha parecido Jehová, razón dos. Y soy hombre que no soy de fácil palabra, no soy hombre de fácil palabra, soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Te identificas con esto? En algún modo yo también. Tres señales. Jehová le dio a Moisés tres cosas. Una vara que se convertía en culebra y luego en vara otra vez. Una mano leprosa que se sanaba y agua del río que se convertía en sangre. Las tres señales que le dio a Moisés eran para que el pueblo de Dios creyera que Jehová se le había revelado. Cada una de estas señales representan las señales que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Vamos a revisarlas un poco más en detalle. La vara representa la palabra de Dios, Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, matará al impío. En el 4:20 Moisés la llamó la vara de Dios. Casi todos los versículos que hablan de vara a lo largo de la palabra la asocian con la corrección, la reprensión, o se utiliza como un estándar para comprobar si tenemos una medida correcta en Ezequiel y en Apocalipsis. En Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. En Isaías 11:4 habla de la vara de su boca y el espíritu de sus labios. En 2 de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es útil para corregir, para enseñar, para instruir. Podríamos decir que una evidencia de que Dios se ha revelado a Moisés es porque la palabra de Dios en su mano ya no es una serpiente de la cual tiene que huir sin una vara para corregir. En segundo lugar, observemos la lepra, el pecado del que somos sanados en Cristo Jesús. Lucas 7:22 dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres le es anunciado el Evangelio. Los capítulos 13 y 14 de Levíticos describen ampliamente la lepra. A María le salió lepra también por desconocer que Dios revelaba su palabra a Moisés. Al rey Usías le salió lepra en la frente por enaltecerse. Podríamos decir que una evidencia de que Dios se ha revelado a Moisés es que por la obediencia a Dios, la lepra desaparece aún de su propia vida. Veamos también el agua del río que se convierte en sangre. Cristo es el agua de vida y también su sangre derramada en la cruz del Calvario para darnos liberación de la condenación eterna. Como dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sin embargo, la mayoría del pueblo no creyó, como dice Pablo en 1 Corintios 10:5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vamos a continuar en un próximo video, este capítulo 6. Vamos a cortar aquí y sigue este tema en el próximo video.